tres tipos más frecuentes de ARN en el proceso de traducción. Sí. ¿Los que participan en el proceso de traducción o todos los que los ARN? No entiendo. No, viste que, bueno, eso ahora yo iba a hacer todo un repaso de todo, pero hay varios tipos de ARN, de transcripción, mensajero, el ribosomal, después están los ARN virales, hay un montón de tipos de ARN. Sí. El ADN es uno solo, pero el ARN hay muchos. Ahí te decía que nombraras algunos. Sí, los más frecuentes de ARN en el proceso. Pero por eso no entendía si eran los que participan en el proceso de traducción o los que se traducen. No entendía eso. A ver, léemela otra vez, porque no tengo acá la pregunta. ¿Cómo dice? Sí. Mencione los tres tipos más frecuentes de ARN en el proceso. Ya sé, sí. Bueno, es el ARN mensajero, de traducción y ribosomal. Son esos tres. Son los más frecuentes, porque en otros organismos primitivos hay algunos más, pero esos son los más frecuentes. Bueno, hacemos un repaso de todo. ¿Se acuerdan que los ácidos nucleicos, uno cuando estudia ácidos nucleicos empieza estudiando el modelo de Watson y Crick, que bueno, ganaron el premio Nobel en 1953, del famoso modelo de la doble hélice, pero ya en 1869 Miescher lo había descubierto y lo había llamado nucleína porque lo encontró en el núcleo de las células eucariotas, pero después se cambió a ácidos nucleicos. ¿Sí? Eso es un poco de historia. Recuerden cómo está formado el ADN por nucleótidos que están formados por un ácido, por un fosfórico o grupo fosfato, la base nitrogenada y el grupo de 5 carbono, la pentosa, que es el azúcar. El nucleócido es una parte de nucleótido que sería el azúcar de 5 carbonos con la base nitrogenada. ¿Sí? Y si se le une el grupo fosfato o ácido fosfórico, se formaría el nucleótido. Recuerden cómo tienen que estar las bases, cómo tienen que ser las bases para juntarse: adenina, timina, citosina, guanina, que la citosina y guanina se unen por 3 puentes de hidrógeno y la adenina, timina con 2 puentes de hidrógeno, y de esa forma son complementarias. ¿Y para qué son esos puentes de hidrógeno? Le dan fuerza a la molécula para que no se disgregue. Cuando surge el proceso de autoduplicación o replicación del ADN, hay que romper esos puentes de hidrógeno que son débiles, pero en cantidades grandes como existen, hacen que la molécula esté unida fuertemente, ¿sí? Bueno, otra cosa importante, que cada nucleótido se junta con otro por un enlace fosfodiéster, que se desprende una molécula de agua, como también pasa con el enlace peptídico con las proteínas o el enlace glucosídico con los azúcares, ¿no? Con las glucosas. ¿Qué más? Yo había anotado porque así no me pierdo. ¿Dónde encontramos ADN y ARN? El ADN se encuentra en el núcleo de las células o suelto, desnudo, en las procariotas o arqueas. Después también encontramos en la mitocondria, en los cloroplastos, ¿sí? Es similar. Y recuerden que el ADN en las bacterias también puede ser un plásmido, es un ADN circular, que cuando se produce la copia de ese ADN es muy sencillo, porque es nada más que es un ADN circular, muy sencillo, muy primitivo. Después, ¿se acuerdan que el dogma central de la biología, que hablaba de que el ADN se replica, se transcribe un ADN y ahí se produce la traducción de una proteína? Después fue cambiado porque se descubrió que el ARN se puede autorreplicar y transformar en ADN, que es lo que hacen muchos virus, que son peligrosísimos, los virus de ARN, los retrovirus, ¿sí? Que eso con el tiempo fue cambiando. Y bueno, no sé, ¿quién me quiere explicar la duplicación del ADN o la autoduplicación? Lo importante, quiénes intervienen, cómo se produce. Yo hasta ahí llegué, para leerlo. Está bien. ¿Vos te acordás, Talín, cómo se hace la autoduplicación del ADN? Bueno, sí, podemos empezar diciendo que, digamos, del ciclo celular se produce en la fase S, que es se debe realizar este paso previo a que la célula entre en división. Después, bueno, tenemos las 2 hebras del ADN. La duplicación es semiconservativa. Sí, ¿y por qué sí? ¿Por qué semiconservativa? Porque la nueva, digamos, el ADN que va a ir a las células hijas conserva una de las hebras de la célula madre.
Claro, el original, está bien. Sí. Es decir, que la cadena se va abriendo como una cremallera, ¿sí? Como un cierre. Y la que se encarga de eso es, si no me equivoco, la helicasa. La helicasa, ¿qué va haciendo? Va abriendo, va rompiendo los puentes de hidrógeno. Sí. Después están las topoisomerasas, que son unas proteínas, unas enzimas, que lo que hacen es, como si ustedes tienen una soga hecha en una cadena, ¿sí? Como si fuera una trenza, y van abriéndola, se produce un apelotonamiento, un estiramiento muy fuerte, se genera un nudo, entonces los que van haciendo las topoisomerasas van cortando partes del ADN, lo van uniendo para que no haya tanta tensión, tanto apelotonamiento de ADN, ¿sí? Sí. Y después hay otras que, ¿te acordás que había otras enzimas que se encargaban de que el ADN no se pueda volver a juntar, porque tiene tendencia a volverse a juntar? Claro, tiene mucha atracción. Claro, las proteínas SSB, que lo que hacen es que cuando el ADN en algún momento se quiere volver a unir porque son complementarias a las bases, no se puede hacer, ¿sí? Por eso, entonces la helicasa es la que rompe los puentes de hidrógeno para que se abra la cremallera, la doble hélice del ADN. Las topoisomerasas lo que hacen es impedir que se genere toda una fricción, una tensión enorme, y lo que van haciendo es que se abra correctamente el ADN. Las proteínas SSB lo que hacen es que no se puedan juntar las bases complementarias del ADN para que siga el proceso. Y las ligasas son las que unen los pedazos de fragmentos de ADN que van siendo cortados, ¿sí? Sí. Y a ver, un poquito más, ¿qué sucede después? Bueno, y la que no nombramos es la ADN polimerasa, que es la que va a establecer las uniones fosfodiéster entre los nucleótidos de la hebra, ¿no? Y en la hebra, ¿te acordás que se copia siempre de dirección 5' a 3'? Exactamente. Entonces la hebra 3', 5', digamos, esa hebra se encuentra, se le complica a la polimerasa poder actuar sobre la hebra 3', 5', entonces es en esos casos en los que hay un cebador y unos fragmentos, que esos van en sentido 5', 3', y eso sí los puedo ir leyendo. Claro, se llama cebador. Es un fragmento de ARN que es un cebador, y de ahí se va copiando de 5 a 3'. Y el cebador con el pedazo de ADN que fue copiado se llama fragmento de Okazaki, que lo descubrieron los hermanos estos japoneses, así que se copia en forma retrasada, tarda más, porque hay que formar un cebador, con la copia siguiente es un fragmento, después viene otro fragmento, y cada cebador después hay que sacarlo y volver a generar ADN y unirlo con las ligasas. Si no, quedan todos pedazos de ADN copiados separados. La ligasa lo que hace es volver a unir todo. Eso es en la hebra que es retrasada o retardada. En cambio, la otra que copia de 5 a 3', que es lo normal, es la adelantada y es la que más rápido va. Y acuérdense que se forma una burbuja, una horquilla, se va abriendo, es una burbuja, ¿sí? Eso es lo importante. Y una vez que... ¿Y cómo se termina de hacer la copia? Porque eso puede seguir permanentemente. Llega un momento que hay una secuencia, aparece una secuencia de terminación. La ADN polimerasa lee una secuencia de terminación y se termina de copiar. Y una vez que se copió, listo, se generaron las dos copias. Y después, bueno, seguirá otra vez copiándose, ¿sí? Y acuérdense que ADN polimerasas hay varias. Uno habla en general, pero son varias. ¿Sí? Y recuerden las funciones de esas que dijimos antes: la helicasa, las topoisomerasas, las proteínas SSB, la ligasa. ¿Sí? Y si llega a haber un error, ¿qué se hace? Si hay un error en la copia, se corrige. ¿Sí? Hay una ADN polimerasa que corrige los errores, porque si no, eso después se va transmitiendo el error y pueden surgir grandes problemas a futuro. A veces con pequeños errores que son mutaciones no pasa nada. Hay mutaciones puntuales, mutaciones de pequeños genes que no afectan. Y en otros casos sí, son tremendos problemas a futuro, que la especie se va extinguiendo de a poco, o si nacen individuos con grandes problemas genéticos, mueren, no sobreviven. Eso pasa mucho. Si bien la
la probabilidad de error es mínima porque la corrección es muy buena, siempre se genera algún error. ¿Sí? Sí. Y acuérdense que no habíamos dicho antes, ¿qué diferencia hay entre el ARN y el ADN? Porque nosotros estamos hablando del ADN, pero hay una diferencia entre ADN y ARN. En las bases nitrogenadas, ¿se acuerdan que el uracilo va en lugar de la timina? Sí. ¿Sí? La base, esa es la base nitrogenada. Después la pentosa de 5 carbonos en el ADN es la desoxirribosa. Y en el ARN es la ribosa. Sí. Después recuerden que el ADN es una doble hélice, en cambio el ARN es una sola. ¿Sí? Y el ARN se encuentra en el núcleo, se encuentra en el citoplasma y en las mitocondrias y cloroplastos. En cambio el ADN, bueno, el ADN es lo mismo, en todos lados se encuentra, ¿sí? Y que el ADN transmite la información genética y el ARN realmente lo ayuda a que ese proceso se lleve a cabo, ¿sí? Bueno, eso sería entonces la autoduplicación. Recuerden que la autoduplicación o replicación del ADN hay que hablar de un cebador y del fragmento de Okazaki. ¿Sí? Sí. Esa es la única cosa que hay que acordarse. Y ahora pasamos a la transcripción. Una vez que se generó la duplicación, viene la transcripción. ¿Te acordás algo, Talín, de eso? Sí. Bueno, la transcripción es el mecanismo por el cual, a partir de la cadena 3', 5' del ADN, se forma un ARN mensajero. Sí. ¿El ARN mensajero dónde lo localizas? ¿En el núcleo, en el citoplasma? ¿Dónde se localiza? El proceso de transcripción se lleva a cabo en el núcleo. En el núcleo, muy bien. Y es un ARN mensajero primario o inmaduro, dicen, que sufre modificaciones para que después pueda abandonar el núcleo y junto con el ribosoma dirigirse al citoplasma, ya sea para fabricar la proteína, ya sea libre en el citoplasma o adherido al retículo endoplasmático rugoso. Claro, muy bien. ¿Quién interviene? ¿Qué enzima interviene? Que son varias. Para la síntesis del ARN mensajero participa la ARN polimerasa. Claro, ARN polimerasa, muy bien. Y es un proceso bastante similar a la autoduplicación, pero hay algo que es importante que hay que remarcar. No hay cebador ahí para comenzar. Hay otra secuencia. Claro, hay una secuencia de iniciación y la que se transcribe es la hebra 3', 5'. Claro, y recuerden que como no hay cebador, tiene que haber una secuencia de iniciación que es el promotor. ¿Sí? Sí. Es una secuencia que la ARN polimerasa rápidamente lo encuentra y empieza a copiar. ¿Sí? Sí. Y ahí tiene que utilizar el uracilo. ¿Sí? Porque estamos hablando de transcripción. Ahí empieza el uracilo en lugar de timina. En cambio, en la autoduplicación anterior del ADN no. ¿Sí? ¿Qué más? No, queda decir que también que la ARN polimerasa se encarga de la síntesis de uniones fosfodiéster entre los nucleótidos. Claro, muy bien. Y ahí también puede haber error y se puede corregir, ¿sí? Vieron que ahí, si leyeron el apunte, figuran varias etapas. En general se habla de 3 etapas, pero lo normal es que hay que hablar de 5 etapas. Pero eso no importa, uno lo va contando como se va produciendo, no hay que acordarse las etapas, porque tampoco tienen sentido. Lo importante es ver qué va pasando. Bueno, ¿y qué más podés decir de la transcripción? En bacterias, la transcripción y la autoduplicación del ADN se producen en el citoplasma, porque no hay núcleo. Claro. ¿Sí? Vos estás hablando de eucariota ahora, está bien. Sí. Profe, las 5 etapas son la preiniciación, iniciación, disgregación, elongación y terminación. Sí. Igual vos estudiátelo como un cuento. Bueno. Yo puse una introducción resumida, esa es lo importante. Después viene todo las 5 detalladas, que es lo mismo, pero más detallado. Bueno. Lo importante es que uno sepa los sucesos, qué pasa. No hace falta la etapa, porque en definitiva eso en la naturaleza no existe. Sucede todo seguido. Perfecto. ¿Sí? Sí. Así que cada uno la estudia como más le gusta. Y ahora viene la etapa final, que es la traducción, que es para formar proteínas. ¿Sí? La traducción se realiza en el citoplasma. ¿Y vos te acordás algo, Tarín, cómo es la unión del mensajero con los ribosomas? Sí, justo estaba en esa parte. Bueno, se da así, que los ribosomas tienen una subunidad grande y una chiquita.
¿sí? Entonces el mensajero se acerca, los ribosomas se van a pegar a él, primero se pega la parte grande, después la pequeña ribosoma, y el ribosoma tiene un punto activo P y uno A, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, el mensajero tiene un codón que es de iniciación, que es AUG, ¿qué significa AUG? Que va a traducir a metionina, que es un aminoácido esencial, que es el aminoácido de comienzo. Entonces, ¿qué sucede? Una ARN de transferencia que está en el citoplasma trae en su anticodón la metionina, ¿sí? Y la encaja en el punto P. Luego, una vez que empezó la metionina, que es el primer aminoácido, se corre al sitio A y viene otro de transferencia con el aminoácido que corresponde al codón que se encuentra en el mensajero y se va uniendo con un enlace fosfodiéster, con una enzima determinada, se va empezando a formar el collar de aminoácidos y se va corriendo siempre a la derecha, ¿sí? Al punto A. En el punto P va quedando siempre libre. Y una vez que se terminó la proteína de armar, hay un codón de terminación, que hay varios en realidad, por si hay alguna falla en el sistema, se corta la proteína y allá se está armando otra simultáneamente, porque en general el ribosoma está en forma de polirribosoma, es un mensajero con muchos ribosomas que van leyendo todos al mismo tiempo, porque una célula no puede vivir con una proteína, tiene que constantemente producir proteínas similares en cantidades enormes. Y una vez que la proteína se formó, el polímero se formó, se puede desarrollar la estructura primaria, que es la que ya está, la secundaria y la terciaria. Y a lo mejor tiene que después formarse la cuaternaria, uniéndose con otros polipéptidos. Y tienen que madurar, porque muchas veces la proteína que se forma puede empezar a actuar y a veces tiene que madurar un tiempo con una estructura cuaternaria, ¿sí? Los ARN de transferencia, una vez que pusieron el aminoácido correspondiente, se separan del ARN mensajero y van a buscar otro aminoácido que corresponda, ¿sí? Ahí no hay destrucción de ARN mensajero ni de ARN de transferencia. Era lo que te iba a preguntar, porque el mensajero sí se destruye. Sí, pero al final de mucho uso de ribosomas, genera un montón de veces la misma proteína. Claro. Y los ARN de transferencia no, vuelven al citoplasma a buscar a otros aminoácidos. Pero el mensajero no es que se destruye con la primera vez que se formó la proteína, dura muchísimas veces esa traducción, ¿sí? Qué bárbaro todo lo que hacen. Sí, es increíble. Eso está como diagramado, porque es increíble. Es y obviamente también ahí puede haber error y puede producir una mutación, ¿sí? Pero ven que es sencillo eso. Cada aminoácido... Sí, ¿qué decías? Que te quiero hacer una consulta. Sí. La pregunta 7, que dice, ¿de cuántos codones consiste el código genético? Sí. Un codón es un triplete. Un triplete. El código genético tiene... ¿Cuántos codones tiene? ¿60? ¿64? No, 64, pero lo que pasa es que eso no es lo normal, son mucho más de lo normal. ¿Por qué? Porque a veces un aminoácido es codificado de varias formas, por si hay algún error. Entonces, bueno, igual que hay sitios de terminación, hay varios sitios de terminación, porque puede producirse un error, entonces se corta a tiempo la proteína. Por eso se llama redundante, el código genético redundante, porque hay varios tripletes para el mismo aminoácido, que codifican para el mismo aminoácido. Pero, entonces estaría bien colocar 64. ¿Cómo? ¿Estaría bien colocar 64 a la pregunta de cuántos codones consiste el código genético? Claro, sí. Vieron que en el final del apunte que les mandé está el código ahí, está todo en un cuadro. Sí. Bueno, ahí está, claro, 64. Pero ven que hay varios para el mismo aminoácido. Claro. Sí. Porque de repente si hay un error y hay una mutación puntual, justo puede pasar que entra el aminoácido adecuado, porque hay una mutación puntual y bueno, justo entró y la proteína se formó y quedó bien. Claro. Eso es perfecto. Y hay un error cada 100.000 intentos, así que bueno, es poco eso. Lo que pasa es que a veces un error es muy problemático y muchas veces
quedan errores y son mutuaciones neutras que no afectan la vida de una persona, de una planta, de un animal, ¿no? Porque esto se da en cualquier ser vivo. Ven que no es difícil. Vos creo que Tarín lo vistes en primer año, ¿no? Esto. Yo lo vi en la facultad. Ah, porque pero en primer año no se ve esto, biología general. Yo la tuve por equivalencia, puede ser. ¿Y vos, María Elena, lo vistes en el profesorado del Elizalde, eso? No lo vi con tanta profundidad porque hace 20 años. Imagínate que se fueron descubriendo cosas nuevas. Pero sí lo entiendo, sí. Está bien, no, porque en general esto ya no se ve más en la escuela, salvo en alguna escuela que tenga orientación biológica o con química se puede llegar a dar, pero si no es muy complejo para un chico. Sí. Apenas uno se puede conformar con que sepan lo mínimo de ADN y ARN. ARN, exacto, sí. Pero un poco esto tiene mucha química. En tercero se ve. Sí, se ve, pero hay colegios que lo ven muy, muy por encima porque no lo entienden los chicos, no tienen base. Es verdad, no lo entienden. O se lo estudian de memoria a veces y no saben lo que están diciendo. Sí. Y pero bueno, en definitiva, muy abstracto. Sí, es muy abstracto, pero si uno se lo pone a leer varias veces, lo comprende. Lo que pasa es que los chicos no tienen paciencia. Quieren entenderlo de una y hay que comprender bien esto. Entonces recuerden. ¿Tus hijas están en primaria o en secundaria? Sí. No, la más grande empezó primer año, que en realidad ya lo tiene perdido, porque primer año, este año está perdido. El año que viene se va a morir cuando tenga inglés y matemática. Bueno, todos los chicos, ¿no? Todos los chicos. Y sí. ¿Y la más chiquita cuántos años tiene? Y pasa sexto. Tiene 10. Chiquitas. Pero bueno, también es un problema porque los chicos este año están perdidos directamente. Sí, es un año perdido. Así que, y habíamos hablado también con Celina, habíamos hablado que el año que viene seguramente va a haber presencialidad, si Dios quiere, de que muchos trabajos prácticos de laboratorio se puedan hacer en algún horario especial, pidiéndole alguna materia, alguna hora, porque van a quedar prácticos de laboratorio que no se pueden hacer virtual. Claro. Que los alumnos necesitan hacerlo, porque, qué sé yo, pero tampoco nadie tiene la culpa, esto es porque se dio así, ¿no? Ay, se dio complicado. ¿Y no hay algún museo que podamos hacer virtual el recorrido? Como hacíamos las idas. Sí, yo subí en vertebrados, invertebrados, subí varios recorridos por museos, el de la capital, el de La Plata, otro que es, no me acuerdo si de España, subí porque por lo menos, bueno, que uno tenga una idea, pero es una lástima. Así que el año que viene, ojalá que esto se termine y podamos hacer salidas o trabajos prácticos en laboratorios, si no es... ¿Qué vamos a hacer? Bueno, a ver, esto quedó claro porque lo hicimos muy rápido, pero tienen que tener el concepto de qué enzimas trabajan, intervienen, qué función tiene la autoduplicación, la transcripción y la traducción, para qué sirven y en qué partes de las células se llevan a cabo. Claro. ¿Sí? Si uno pierde la idea, el contexto de todo. Seguro. Bueno, entonces ustedes ya, vos Talín estuviste haciendo y vos también, María Elena, algo estuviste haciendo. Sí. Y de lo anterior, el trabajo de lípidos, ¿quedó alguna duda? Porque yo corregí algunos, pero no me acuerdo de quién eran. No, a mí me falta entregártelo. Yo lo estoy haciendo. Está bien. Empecé esta semana. Está bien, no hay problema. Mientras que lo entregues, no importa. Total, sabemos que ahora en pandemia todo se posterga. Sí. Ahora, después de este tema, viene proteínas. Así que proteínas es muy similar a esto. La última parte tiene que ver con esto, pero es muy fácil. Y después ya hay una chica que va a dar 2 clases, una alumna de cuarto que va a dar 2 clases, creo que a fin de mes. Así que después les aviso para que ese día puedan estar. ¿Quién, María? Creo que Marina, que de Mateis, Codina de Mateis, me parece. María Laura. Sí, me parece que era ella, porque tengo 3, pero no me acuerdo. Sí, yo doy con vos, pero biología general. Claro, vos das en biología. Sí. ¿Vos, Talín, tenés que dar o no me acuerdo? No, yo terminé el año pasado. Me quedaron química biológica y fisio humana, pero no pude tramitar papeles en la facultad. Ah, claro. Al final no pudiste, te cobraban un montón aparte para la equivalencia. Es que sí, me cobran un montón, salvo que seas alumna. Sos alumna es un trámite que te dan en forma gratuita. Yo arranqué a cursar, pero tuve que dejar con esto de la pandemia. Sí. Pero yo me acuerdo que una vez vos contaste lo que te pedían y era un precio ahora de estar a 10.000 pesos una equivalencia. Qué loco. No, es que te repito, o sea, no me cobraban porque yo era alumna regular. Ah,
Claro. No, porque ahora la facultad, vos estabas en Maimónides. En la UAI. Ah, en la UAI. Entonces me equivoqué con otra alumna que estaba en Maimónides y le cobraban como 10.000 pesos la equivalencia por materia. Sí, igual seguramente estaba eso, pero muchísimo eso. Sí. Así que bueno. Bueno, a ver, entonces ¿quedó claro esto? Sí, profe. Sí, la clase que viene, ¿qué vamos a ver? Y la clase que viene, proteínas. Ah, bueno. Que es sencillo también. Después de proteínas vienen vitaminas, minerales, metabolismo y los metabolismos integrados. Y con eso ya estaría casi la materia. Y si hay tiempo, vemos fotosíntesis. Ah, genial. Ustedes ya lo vieron en segundo. Yo lo estoy viendo ahora en fisio vegetal. Claro. Así que bueno, quedamos así entonces. Cualquier duda la suben a la plataforma. Bueno, vale, buenísimo. Y si se conectan con esta chica María Victoria, o si no le mando un mensaje, a lo mejor le pasó algo, no sé. Porque es raro que no se haya metido, a lo mejor le pasó algo con el Wi-Fi o con alguna cosa. Puede ser, sí. Ni idea. No sé. Bueno, no se preocupen, vayan entregando a medida que lo puedan hacer, pero tampoco se persigan. Hagan lo que puedan hacer y se van sacando todos los trabajos de encima. Perfecto. Igual todo eso ya queda para el final. Sí. Pero no se sientan apretados con el tiempo, yo lo voy ampliando. Yo creo que los otros docentes también van ampliando los plazos. Sí, van. Están mucho más amplían las cosas, sí. Y sí, porque mucha gente se le corta el Zoom o no puede entrar porque no tiene Wi-Fi, se le rompieron las computadoras. Hay gente hoy que se maneja con el celular. Eso. Oh. A una compañera mía le pasó. Es un problema. Sí. Así que bueno, chicas, quedamos así entonces. Bueno. Yo les subo después lo de proteínas y vayan terminando esto como puedan y cualquier duda me preguntan la próxima. Quedamos para la próxima entonces. Bueno, buenísimo. Okay. Feliz día, ¿eh? Bueno, feliz día también para ustedes. Bueno, y lo mejor. Cuídense. Gracias, igualmente. Chao, chao. Hasta luego. Cuídense. Adiós. Hasta luego. Termina.